Lleva. No voy a poner la medalla, ¿no? Eva. ¿Quiénes han llegado? Marcelo. ¿Qué duda tienes? La duda que tenía es, yo arranco en esta pantalla, ¿cierto? Arranco en esta pantalla. Ok, entonces cuando voy a pasar a la presentación, sigo aquí, no voy a poner compartir pantalla. Ahí. Internet. ¿Dónde está? Chrome. Internet. Ahí está. Ok, ya ahí yo estoy compartiendo pantalla con ellos, pero pongo a correr la presentación o voy a la mina por la mina. Pongo a correr. Y a medida que yo la corro, ellos me están viendo y están, por ejemplo, aquí ellos me están viendo, ¿no? ¿Sí? Cuando alguien entra a ver, ahorita cuando alguien entra a ver. Listo, eso es todo. La declaración del doctor Alfaro, culminamos esta conferencia de prensa de hoy viernes, no sin antes invitarlos a que aprecien un mensaje que refuerza el sentido de solidaridad y unidad
de todo el pueblo panameño. Adelante, que pasen todos un excelente fin de semana y muy buenas noches. Estamos ante un gran reto que nos exige hoy más que nunca que estén como sociedad. Superar esta ola requiere del compromiso de todos. Nuestra tarea es y seguirá siendo tenerte informado de cada detalle. Sigue las indicaciones de los entes oficiales. Lávate las manos. Evita aglomeraciones. Queda en casa. Si tienes que salir a hacer compras, planifícalas. En los tiempos más difíciles, las de las mejores. En esta situación, nazca la mejor Panamá. El momento de conflicto. ¿Qué vas a comer, pan? ¿Qué vas a hacer? Ahí tenemos su pan. Sí. ¿Con qué te vas a hacer? ¿Con qué podemos? Yo compré Mi audio de está. pavo. Bienvenida Carolina. Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas. Hola Carol. Estamos esperando la audiencia, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 a 7. ¿Dónde vamos a estar hoy? Bienvenida Tracy. Ujú. En la barriada se tiene un punto de control, se ha detectado con el que está frente a Chitimor.
Ok, vamos a comenzar pues. Arodi, feliz cumpleaños. Gracias. Roberto, bienvenido. Roberto Carlos. Gracias. Juancito, bienvenido. Juan. Saludos a Sí, Roberto Carlos, ¿puedes dirigirnos en una palabra de oración para comenzar? Sí, Ok, te escuchamos. oramos. Dios, te queremos agradecer por este tiempo que nos permites reunirnos por estos medios, Señor, pidiéndote que tú nos ayudes a poder escuchar tu palabra, entenderla y también a ser dirigidos por ella, Señor. En este estudio bíblico que vamos a tener. Señor, que abra nuestro entendimiento, también nuestros corazones, Señor, para recibir con una buena disposición, con una buena actitud, Señor, con la intención de obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, dirige tan Arnulfo en este tiempo de estudio bíblico. En Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Voy a leerles el pasaje. Estamos en el tema de 1 Timoteo capítulo 3, pensando en la idea de una iglesia, o en el tema de una iglesia ejemplar, debe tener líderes calificados. Ese es el tema que Pablo toca en el capítulo 3. Voy a leer los primeros 7 versículos que dicen así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pablo aborda el tema del liderazgo en el capítulo 7 con el propósito de reforzar el mandamiento que le había dado a Timoteo de poner en orden las cosas en la iglesia de Éfeso. Eso pasa obviamente por el compromiso de poder establecer líderes que sean responsables, líderes que sean calificados para la tarea de ejercer, en este caso, el pastorado y también el diaconado. Nosotros tenemos que empezar diciendo que la iglesia local, ¿quién establece los líderes en la iglesia local? Y voy a ponerles la presentación para que vayamos siguiendo el tema. Vamos a generar los requisitos del pastor. ¿Quién establece los líderes de la iglesia local? Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí está hablando el Señor Jesucristo en Efesios capítulo 4, versículo 11. Quien establece el liderazgo en la iglesia local de esta manera es el Señor Jesucristo. Y a la par encontramos el pasaje de Hebreos, que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Dios establece los líderes en la iglesia local, pastores,
con el propósito de que los líderes sirvan de ejemplo a la congregación. Entonces, cuando hablamos de que tienen que ser líderes calificados, estamos hablando de que los líderes tienen que modelar para la iglesia, ser ejemplo para que los demás creyentes también sigan su ejemplo. El obispado en la iglesia, en la iglesia local, ¿qué es lo que es ese local? Porque Pablo dice acá que si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. Entonces es importante notar 4 cosas que voy a decir en cuanto a esto. Y es que cuando Pablo habla aquí de el obispado o la responsabilidad del pastorado en la iglesia local, él está hablando de una tarea que necesita el acompañamiento de otras personas. Quiere decir que no es una sola persona la que lleva esta responsabilidad. En el mismo capítulo 5, versículo 17, Pablo habla de los ancianos en términos plural. Dice que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. También en Hechos capítulo 20, versículo 17, Pablo, cuando va de regreso a Jerusalén y pasa por Mileto, manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y dice, y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y también en Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo hace referencia a la multiplicidad o a la pluralidad del liderazgo en cuanto a los ancianos. Porque dice Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Aquí está hablando de, en términos plural, es una responsabilidad que es llevada por varias personas. Esto es un contraste con algunas iglesias que procuran tener una sola persona en la responsabilidad del pastorado. No es lo que nosotros encontramos que bíblicamente el Señor manda en la palabra. Entonces, establecemos esto como punto de partida. Son varias personas las que tienen esa responsabilidad. Ahora Pablo dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Quiere decir que esta tarea del obispado o del pastorado es una obra loable, es una obra que muchos deberían aspirar, lo cual, como dice el Señor, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero realmente requiere de obreros que estén dispuestos y calificados a tomar la responsabilidad. Nosotros encontramos en Tercera de Juan un ejemplo no loable, por decirlo así, porque se habla de un hombre que tomó la responsabilidad de la iglesia local, pero no para ser un buen ejemplo. Juan dice, ahí en el versículo 9 de la tercera carta, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Existe el peligro de que en algunas iglesias algunos accedan al poder o a la dirección del liderazgo de la iglesia y no tengan las mejores intenciones, como es el caso de este hombre llamado Diótrefe. También encontramos nosotros aquí en este pasaje que al hablar de obispos, Pablo hace la relación en el mismo pasaje de 1 Timoteo 5:17, habla de ancianos. Entonces estamos hablando de una tarea que tiene varios nombres. En este pasaje Pablo habla de obispos. No es un nombre que comúnmente nosotros usamos, pero el obispo quiere decir supervisor o alguien que está velando por encima de la congregación. Vamos a Hechos capítulo 20 para que veamos cómo se relacionan esos 3 nombres. En Hechos capítulo 20 Pablo hace referencia en el versículo 17
y él habla allí de ancianos. Dice que él hizo llamar a los ancianos. 20:17. En el versículo 28, él dice: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para velar por el rebaño. Y en la segunda parte del versículo, él habla para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Entonces, aquí habla de la tarea de apacentar, tarea propia que hace un pastor. Entonces, aquí están los tres términos relacionados en el mismo capítulo: obispo, ancianos y pastor, episcopos, presbíteros y poimen, para referirse a una misma función. Entonces, cuando oímos hablar de obispo, ancianos o pastor, estamos refiriéndonos a las mismas personas y a la misma función, solo que tiene diferentes nombres, y comúnmente nosotros en nuestra iglesia acostumbramos a usar pastor. Una cuarta cosa importante es que la tarea del pastorado en la iglesia demanda una responsabilidad importante. Es decir, cuando Pablo dice acá que es necesario que el obispo sea, Pablo está definiendo que tiene que haber una responsabilidad de un carácter definido de cómo hacer las cosas. En el Hebreos capítulo 13, versículo 7, ahí nosotros encontramos que Pablo hace referencia a este ejemplo que los creyentes deben dar ante la congregación. Él habla allí: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido, dice, el resultado de su conducta, e imitad su fe. Entonces, los creyentes tienen que aprender a seguir el ejemplo de los pastores en cuanto a la buena conducta de los pastores. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, Pablo también, hablando de las responsabilidades del pastor, él dice aquí: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, es una responsabilidad importante la tarea del pastorado, porque demanda que debemos ser ejemplos a la congregación. Entonces, cuando Pablo dice que es necesario que el obispo sea, él está hablando de requisitos de carácter que la persona que tiene la responsabilidad en el pastorado debe tener, ¿verdad? Y que debe modelar ante la congregación. Bien, visto entonces el versículo 1, Pablo inmediatamente comienza a listar, a partir del versículo 2, cuáles son las responsabilidades o las características del obispo. Quiero decir antes que lo que vamos a ver en cuanto a la descripción del carácter del pastor debe contestar estas tres preguntas que tenemos aquí. ¿A quién le estoy permitiendo el control en mi vida? ¿Quién está ejerciendo cómo estoy ejerciendo la autoridad que Dios me ha dado? ¿Y qué testimonio tengo ante la familia, la iglesia y la comunidad? Siendo honestos, como dice el pasaje, dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Entonces hay tres esferas en las que notamos que Pablo desarrolla estas características que vamos a ver a continuación. En primer lugar, tengo que ser dueño de sí mismo. El pastor debe ser dueño de sí mismo, o sea, saber gobernar su propia vida. En segundo lugar,
el pastor debe saber gobernar su propia familia para que pueda cumplir la tercera esfera, que es que pueda gobernar en la congregación o en la comunidad donde Dios le ha puesto, es decir, la iglesia local. Bien, hasta ahí vamos bien. No sé si hay alguna pregunta. Por ahora todo bien, para mí, pues no sé lo demás. Ok, bueno, me podrías leer, Roberto, ya que contestaste, me podrías leer el versículo 2 para empezar a ver las cualidades. Primera Timoteo. Sí, correcto. 3:2. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Gracias. Les voy a presentar un ordenamiento tal vez un poquito diferente a como está en el texto, con la idea de hacerlo un poco más didáctico. O sea, vamos a hablar de las cualidades del obispo de la iglesia, hablando de aquellas cualidades que tienen que ver directamente con su persona. Después vamos a ver las cualidades que tienen que ver con su familia, las cualidades que tienen que ver con el ministerio y la comunidad. Pablo abre la lista diciendo que el obispo debe ser irreprensible. Podría ser que esta es la cualidad más importante señalada en el texto y es la cualidad, digamos, principal que tiene que ver con todas las otras cualidades que él menciona en el pasaje que sigue. Ahora, ¿qué es ser irreprensible? Nosotros encontramos allí en el pasaje, o encontramos de algunos pasajes bíblicos. Quiero referirme a uno específicamente, a Job capítulo 1, versículo 1. Roberto Guevara, tú estás allí. Léeme Job 1:1. Yo sé que empezaste a estudiar Job también. Job 1:1. Voy. Hubo en tierra de Oz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Exacto. El testimonio que Job tenía es que era un hombre irreprensible delante de Dios y delante de su familia y delante de la comunidad. Es decir, que mantenía una conducta libre de mancha ofensiva o deshonrosa. No había algo de lo cual él pudiera ser acusado y que esto se pudiera probar que es verdad. O sea, cuando uno está en el liderazgo, cuando uno está en una posición de autoridad, muchas personas podrían decir cosas de ti, pero que no son ciertas. El tema que el pasaje está diciendo es que debemos ser irreprensibles, que a pesar de que a alguien pudiera acusarnos, esa acusación no sea verdad. Alguien puede levantar falso testimonio contra un siervo de Dios, contra un pastor, y levantar una murmuración y que eso no sea verdad. Todavía el pastor o el líder tiene derecho a seguir gobernando. Pero si se comprueba de que él hizo algo que fue ofensivo y tiene una mancha para su testimonio, digamos que robó o adulteró o hizo otra cosa vergonzosa, entonces el pastor deja de ser irreprensible y por lo tanto no califica para seguir liderando la iglesia. Entonces, en todas las esferas de su desempeño,
el pastor debe ser irreprensible. Dicho esto, hablamos de la segunda cualidad que está listada allí, y es que el pastor debe ser sobrio. Sobrio significa que se conduce con moderación, que es equilibrado, juicioso y que tiene ausencia de cualquier desorden personal. Diríamos, además de eso, que una persona sobria es una persona emocionalmente estable. Se necesita alguien así en el liderazgo. No puede ser una persona emocionalmente inestable, porque afectaría a la congregación en cuanto a la toma de decisiones. Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta es una exhortación de Pablo a Timoteo, diciéndole que es necesario ser sobrio en todo. Apunta en todos los aspectos de la vida, guardar un orden y ser emocionalmente estable. Un pasaje más en Primera de Pedro, hablando de ser sobrio, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, Pedro dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Últimamente hemos estado observando o enterándonos de personas que han sido afectadas por el tema de la pandemia, o sea, toda esta situación del coronavirus ha despertado en las personas una inquietud, una ansiedad y hasta temores y miedos, al punto que algunas personas hasta han perdido la sobriedad. Eso es propio porque una situación desconocida puede producir temores, puede producir miedos. Bueno, el líder debe ser capaz de poder permanecer sobrio en circunstancias como esta, confiado de la mano del Señor, confiado en el poder del Espíritu Santo, de poder mantenerse juicioso. Primera de Pedro 5:8 habla en otro término de ser sobrios, dice: y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Nos llama a ser sobrio también frente a las luchas que tenemos contra nuestro enemigo. Si no somos sobrios, el enemigo fácilmente podría aprovecharse de esas circunstancias y atacarnos. Entonces decimos que el pastor debe ser irreprensible, debe ser sobrio, y también nos dice el pasaje que debe ser prudente. Prudente podemos definirlo en una sola palabra para decir que es una persona que piensa antes de actuar. Una persona prudente es una persona que piensa antes de actuar. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Dice de esta manera, Proverbios 10, 19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. O sea, una persona prudente piensa antes de hablar, piensa antes de actuar. Nosotros encontramos en la Biblia ejemplos de personas prudentes. Por ejemplo, el ejemplo de José, cuando pudo anticipar de la
por la visión, el sueño que Dios le había dado a Faraón, él pudo anticipar lo que iba a suceder. Entonces, Faraón dice, bueno, ¿quién podría ser una persona sabia y prudente que nos ayude a prevenir esta crisis que vamos a enfrentar? Una crisis que eran 7 años de hambre. Entonces se habla de José como un hombre prudente, que fue capaz de anticipar por dirección de Dios lo que iba a suceder. Otro ejemplo lo tenemos en Mateo capítulo 25, versículo 4, cuando se habla de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Hablando de aquellas que fueron insensatas, fue las que no previeron, no se anticiparon en tener el aceite suficiente que les durara hasta la medianoche cuando venía el Señor a llamarles. Pero aquellas que sí fueron prudentes se anticiparon. Entonces, hablando en este término de una persona prudente, alguien que anticipa, en el liderazgo de la iglesia local se necesitan personas con esta cualidad, o sea, personas prudentes que aprendan a hablar como es debido, pero que aprendan a pensar con anticipación para que las situaciones no les tomen de sorpresa, ni a ellos, ni tampoco a la iglesia. La siguiente característica es hablar de la cualidad del pastor o del obispo. Dice que debe ser decoroso. Decoroso se refiere a mantener una conducta ordenada, buscando siempre la virtud y la rectitud. Cuando hablamos de decoroso en términos generales, en pasaje, creo que habíamos visto en el capítulo anterior que se refiere a la mujer que debe vestir con decoro, para referirse a la apariencia externa de la mujer. Aquí la palabra se usa más que en el sentido de la apariencia para decir que la conducta del siervo de Dios debe coincidir o debe concordar con su carácter. O sea, la manera en que él se expresa, la manera en que él trata a la gente, debe manifestar que es una persona decorosa, es decir, que mantiene buena conducta, que trata a la gente con decoro, o sea, no con palabras altisonantes, y que se mantiene dentro de una buena conducta. El decoro tiene que ver con la apariencia, dice, de concordar con ese ser interno. No sé si recuerdan una ocasión cuando David, allá en 2 Samuel 6:20, dice que David venía danzando delante del pueblo de Dios y la esposa Mical le reprendió por tal manifestación espontánea del rey David, diciéndole que se había comportado con falta de decoro, porque se había quitado sus ropas reales. Algunos dicen que estaba desnudo, pero no, él se quitó sus ropas reales y se quedó con su atuendo común para ser como uno de los demás mientras guiaba al pueblo de Dios en alabanza. Esto no le pareció bien a Mical, entonces critica a David como falta de decoro. Bueno, a eso nos referimos cuando hablamos del decoro, que es esa expresión externa de lo que somos internamente. En cuanto al pastor, aquí está hablando de la expresión interna de su carácter, debe manifestarse en su conducta pública. Bien, lo dejo allí para ver la siguiente característica, entonces, que dice que debe ser amable. Amable.
Amable es una persona que es servicial, gentil, amigable. Hay un pasaje que nos recuerda bien claro esto. Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, dice Pablo en Filipenses capítulo 4. Es decir, que en términos generales, los creyentes debemos ser personas accesibles, serviciales, amigables, porque eso va con el carácter cristiano. Ahora, mucho más, tratándose del líder de la iglesia local, se pide que esta es una cualidad que debe modelar muy evidentemente. O sea, debemos ser personas amigables. Un pastor no debe ser una persona conocida por pelear con su vecino, por pelear con los compañeros de ministerio, por pelear con su esposa, con sus hijos. O sea, debe ser una persona amigable. Contrario a lo que es una persona pendenciera, porque eso es lo que va con el carácter cristiano, eso es lo que va con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él fue amable y gentil. Un ejemplo de persona amable en la Biblia lo tenemos en Génesis capítulo 26, versículos 17 al 24. No vamos a leer el pasaje, solamente les voy a recordar el ejemplo de Isaac. Isaac, cuando estuvo con Abimelech, él comenzó a establecerse en la tierra, y dice que Dios le bendijo de tal manera de que él llevó su rebaño, abrió un pozo, pero cuando él abrió ese pozo, los de Abimelech riñeron con él sobre el pozo. Entonces él, en lugar de pelear, él cedió el pozo y fue y abrió otro pozo, y también riñeron con él sobre ese pozo, y fue y abrió otro pozo y también riñeron con él, hasta que ya finalmente dejaron de reñir con él y él siguió abriendo sus pozos para su rebaño, y Dios le bendijo de manera importante que fue notable en la comunidad. Pero imagínense que Isaac se hubiese peleado con los del pueblo de Abimelech. Hubiera sido imprudente, hubiera sido un mal testimonio, pero hubiera sido también arriesgado también para su seguridad. Entonces tenemos en Isaac un ejemplo de un hombre amable, amigable. A veces por reclamar nuestros derechos vamos más allá y tomamos posturas pendencieras, lo cual hay que tener mucho cuidado. Yo no estoy diciendo que no debemos reclamar nuestros derechos, pero tenemos que saber que antes de reclamar nuestros derechos nosotros somos testigos del Evangelio. Es decir, que nosotros somos ejemplos de Cristo aquí en la tierra, somos sal y luz, y por lo tanto tenemos que mostrar ese buen ejemplo. Voy a la sexta característica que aparece allí en el listado, y es que el pastor debe ser apacible. Apacible podemos relacionarlo, como dice allí, una persona pacífica o una persona pacificadora. Ese es el caso de lo que el Señor quiere del siervo en la iglesia local, o sea, del pastor en la iglesia local. Debemos ser personas apacibles, no exaltadas de ánimo, porque nos tocará lidiar con situaciones en la cual tal vez dos hermanos están en conflictos, y nosotros con un carácter apacible podemos apaciguar y podemos conciliar. Propio de nosotros como cristianos, que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, dice la palabra de Dios, estamos haciendo la paz entre Dios y los hombres, como Cristo lo hizo al venir a morir en la cruz. Él hizo la paz entre Dios y los hombres. Nosotros, al dar el mensaje del Evangelio, estamos buscando hacer la paz entre Dios y los hombres. Por lo tanto, tenemos que aprender a ser apacible. En la bienaventuranza el Señor habla de bienaventurados los pacificadores. Tenemos que aprender a ser pacificadores y ser apacible.
Bien, me detengo aquí para saber si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Estamos claros con estas 6 características que acabamos de mencionar aquí? Ahora voy a mencionarles, voy a pasar la pantalla para mencionarles 4 características de lo que no debe ser el obispo, o sea, características que él debe evitar. Primero, dice que no debe ser dado al vino. No debe ser pendenciero, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas y no debe ser avaro. Ahora, esto está mencionado en este texto y se refiere al obispo, que esto deben ser cualidades que le deben representar a él. Cuando el pasaje dice acá que no debe ser dado al vino, de una manera sencilla lo que queremos decir es que el obispo no debe permitir que sustancias adictivas ejerzan control sobre él. Que sustancias adictivas no ejerzan control sobre él. Bueno, alguien podría dejarse llevar por cualquier sustancia. En el tiempo de Pablo, pues, era el alcohol. Y ustedes recuerdan que en Efesios capítulo 5, versículo 18, Pablo decía: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es contraria a ser dado al vino. O sea, una persona, el obispo debe ser una persona más bien llena del Espíritu Santo antes que llena de vino, o ser propensa a dejarse controlar por el vino. Hoy diríamos, hay tantas otras cosas que Pablo podría poner en esa lista. Él podría decir que no debe dejarse controlar por otras sustancias que serían adictivas, pues la marihuana, la cocaína, etcétera, etcétera, etcétera. Pero basta que el principio está declarado aquí para entender que Pablo se refiere a no permitir el control de eso en su vida. Por el contrario, ser lleno del Espíritu Santo. Un ejemplo negativo en la Biblia lo encontramos en el capítulo 9 de Génesis y también en el capítulo 19. Se habla de 2 hombres que por causa del vino perdieron la cordura y perdieron, pues, su testimonio. Capítulo 9 habla de Noé y capítulo 19 habla de Lot, ¿verdad? Quedó mal parado el testimonio de Lot, también porque, pues, se dejó emborrachar por sus hijas. Entonces, por ser dado al vino, perdieron el control de sí mismo. Entonces, algo sobre lo que la Biblia nos llama la atención, cuidarnos de cualquier sustancia que nos impida mantenernos dueños de nosotros mismos. La segunda característica negativa que Pablo dice que debe el siervo de Dios evitar es que no debe ser pendenciero. No debe ser una persona que está buscando pelea, más bien debe evitarla, debe procurar mantener buenas relaciones con todo. Bueno, tenemos que decir honestamente a esto que no es que nunca el pastor vaya a sufrir una crisis de enojo, porque Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, creo que ahí está la válvula de escape. Pablo está diciendo, todos podemos sufrir una situación de enojo, pero no debemos dejar que eso nos lleve a una consecuencia mayor en que el diablo aproveche la circunstancia. Tampoco debe llevarnos a causar enemistades y pleitos entre
colaboradores o miembros de la iglesia. Debe ser una situación que debe ser la excepción y no la regla en el carácter del siervo de Dios. La tercera cosa negativa hace referencia a no codicioso de ganancia deshonesta. Bueno, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Pablo critica mucho esto aquí mismo en capítulo 6 de Primera de Timoteo. Él habla de hombres privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. O sea, en el tiempo de Pablo había hombres que se dedicaban a andar metiéndose en las iglesias con el propósito de tomar ventaja económica. Eso ha cambiado mucho en la actualidad. Todavía vemos que eso sigue siendo así. Pero Pablo sigue advirtiendo a Timoteo, aquí en el versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Una de las cosas que el siervo de Dios debe ser contento por lo que Dios le ha dado. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos de nuevo con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué actitud tenemos hacia la riqueza? ¿Qué actitud tenemos hacia el dinero? Bueno, eso dice mucho de si calificamos o no para un liderazgo en la iglesia local. Si tú eres de lo que te cuesta mucho esto, pues vas a tener mucho problema en esta área y te costará mantenerte libre de culpa en cuanto a esto. La otra cualidad negativa va relacionada con esto, un poquito diferente, que dice no debe ser avaro, es decir, que no debe fincar sus esperanzas en las riquezas. Y digo que es un poquito diferente a la anterior, porque acá el énfasis es, bueno, ¿en quién estoy confiando? Si ustedes saltan al versículo 17 de 1 Timoteo 6, ahí donde estaba leyendo, Pablo habla a los ricos. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, de nuevo, la actitud hacia la riqueza. ¿Cómo estamos afrontando eso? Y cómo estamos manejando lo que Dios nos ha permitido tener. O sea, Dios te puede haber dado mucho, Dios te puede haber dado poco, pero ¿cómo estás manejando lo que el Señor te ha dado? Pues eso muestra cuál es tu actitud hacia el dinero. Bien, voy a pasar a la siguiente página para mostrar entonces cualidades que son específicas del siervo de Dios en relación a su familia. Acá menciona 3 cualidades que el pastor debe tener relacionadas con su familia. En primer lugar, dice que debe ser marido de una sola mujer. En segundo lugar, dice que debe gobernar bien su casa. Y en tercer lugar, dice que debe tener a sus hijos en toda sujeción con honestidad. Bueno, hay mucho que decir y que ampliar en cuanto al contenido de estas 3 características. Lo que solamente queremos resaltar en esta ocasión, después tal vez podemos ampliar más, que marido de una sola mujer es un requisito que se refiere a la integridad del líder en cuanto a su matrimonio, es decir, alguien que sabe ser un buen esposo y se guarda
en fidelidad para su esposa. Muchos han visto en este pasaje tres posturas, creo que son 3 o 4 posturas diferentes, sí, 4 posturas diferentes en cuanto a esto, que voy a mencionárselas nada más para que tengan una idea de a qué apuntan. En primer lugar, ellos hablan que en este pasaje se permite la posibilidad de explorar estas 4 situaciones. Número 1, los ancianos deben ser solamente casados. A lo cual pues espero que me pregunten ahora al final. La otra postura es los ancianos no deben ser polígamos. La tercera es los ancianos pueden casarse pero una sola vez en su vida. Y la cuarta, los ancianos deben ser matrimonialmente y sexualmente irreprensibles. De las 4 posturas, yo creo que la que el pasaje está tratando de afirmarnos más es la cuarta postura, es decir, los ancianos deben ser matrimonialmente y sexualmente irreprensibles. Él no está queriendo decir que los ancianos deben ser solamente personas casadas, porque recordemos que Pablo no lo era, y también Timoteo, quien está llevando ahorita mismo la responsabilidad de corregir las cosas en la iglesia, Timoteo no estaba casado. Entonces, no es eso lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que si el pastor está casado, él debe tener un testimonio de integridad en su matrimonio, o sea, mantenerse irreprensible delante del Señor. Bueno, mucho para decir en cuanto a este punto, pero lo voy a dejar por si hay preguntas al final. La otra característica que tiene que ver con su familia es que dice que gobierne bien su casa. O sea, si ya vimos que él gobierna bien su vida, entonces debe gobernar bien su casa. Esa es la pequeña iglesia. Debe saber conducir a su familia en los caminos del Señor, manteniendo a sus hijos en obediencia y en sujeción. Eso no quiere decir que no hay hijos rebeldes. Sí hay hijos rebeldes. Aún hasta en la familia de los pastores hay hijos rebeldes. Pero significa que el padre debe hacer lo necesario para que sus hijos que están bajo su techo se mantengan bajo autoridad. Es decir, que se mantengan siguiendo sus instrucciones y su dirección. No hay hijos perfectos, no hay hijos libres de problemas. Incluso los mejores padres y madres cristianos tienen problemas en la crianza con sus hijos. Pero estos padres deben poder afrontar los problemas de la crianza de sus hijos de manera solícita y responsable, es decir, guiándolos a través de las diferentes tormentas que vienen en la vida. O sea, si tú eres una persona que ya tiene hijos mayores, puedes saber de qué estoy hablando. O sea, cuando tienes hijos mayores, tú estás luchando con situaciones que todos tienen que afrontar y que de manera sabia tú tienes que poder lidiar. ¿Sí me explico, mi hermano? Entonces, acá tenemos las 3 cualidades que tienen que ver con la familia y pasamos entonces a ver las cualidades que tienen que ver técnicamente con el ministerio, que son 3. Uno, que debe ser hospedador. El pastor debe ser conocido por una persona hospitalaria que recibe a otros en su casa. Miren, la casa se puede convertir en un lugar en mucha bendición cuando podemos permitir que personas vengan a nuestra casa para poder compartir con ellos, para poder ministrarles, para poder conocerles
más de cerca. Entonces, la hospitalidad es algo que, bueno, en este momento pues no podemos practicar por el aislamiento que tenemos, pero esto no va a ser el estándar para la iglesia en el futuro. O sea, tenemos que aprender a ser buenos hospedadores y ser hospitalarios. A través de la hospitalidad podemos llegar a hacer labores ministeriales muy importantes. Una cualidad bien subrayada para el pastor es que debe ser apto para enseñar. Es decir, que debe tener conocimiento de las Escrituras, debe tener disposición para enseñar las Escrituras y también debe tener habilidad para comunicar. Bueno, en esta situación que estamos viviendo ahora mismo, pues nos ha llevado a ir desarrollando esa herramienta para comunicarnos mejor con ustedes. Yo no era muy bueno con estas técnicas de comunicación, pero ya hemos tenido que meternos obligados por las circunstancias, pero hay siempre que buscar la manera de comunicarse mejor con la gente, con la iglesia, y el pastor debe ser apto para poder comunicar la palabra de Dios. Y bueno, en este sentido, requiere del pastor mucha dedicación, mucho tiempo al estudio de la palabra de Dios, y sin duda, yo creo que tenemos en la iglesia ahorita mismo pastores que tienen ese compromiso de estudiar la palabra de Dios con el compromiso de darla a conocer y de presentarla también a la congregación. Y ojalá que Dios levante también a otros más en la iglesia con ese compromiso de querer enseñar a la iglesia, y ojalá que también levante el Señor pastores para la iglesia. La otra cualidad que tiene que ver con el ministerio es que no debe ser un neófito. Cuando Pablo habla acá de neófito, bueno, está hablando de, entendemos que está hablando de, no debe ser una persona nueva en la fe, pero más en el sentido de una persona que no tiene experiencia. Fíjense, Pablo le dice a los creyentes de Corinto, en 1 de Corintios capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es decir, una persona inmadura es una persona incapaz no solamente de comprender la palabra de Dios, sino también de poderla explicar y aún de aplicarla también a su vida. En Hebreos, capítulo 5, versículo 13, también tenemos una explicación, un pasaje que explica esto. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, hablando de inexperto, es una persona que no tiene suficiente experiencia en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos poner una persona inexperta en el ministerio? Eso sería una total locura, ¿verdad? Pensar de que pusiéramos a una persona sin mucha experiencia en la vida cristiana, sin mucha experiencia en la fe, a ministrar en la iglesia. Eso sería catastrófico. Entonces, creo que eso es algo que nos cuidamos y debemos cuidarnos todos. Finalmente, quiero hablar de la última cualidad que Pablo hace referencia en este pasaje y que tiene que ver con la comunidad hacia la cual se proyecta la iglesia. Y es que al final, él dice que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, el líder debe tener buen testimonio de los de afuera. O sea, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos inmersos en una comunidad en la cual nosotros nos damos a conocer. Entonces, debemos procurar tener un buen testimonio en donde nosotros estamos. O sea, estamos en un vecindario donde
debemos conservar buen testimonio con las personas que están cerca nuestro. Vivimos y compartimos una comunidad donde la iglesia se reúne, y pues si también tenemos la oportunidad de trabajar, como es el caso mío, pues yo tengo que cuidar mi testimonio con las personas que me relacionan, llámense colaboradores de la empresa, llámense proveedores de la empresa o clientes de la empresa para la que yo trabajo. Puesto que soy biocupacional, tengo que tener un buen testimonio. Un mal testimonio afectaría mi responsabilidad o mi función como pastor de la iglesia. O sea, son cosas las cuales Pablo llama al pastor a tener la perspectiva completa. O sea, no estamos solamente viendo lo que sucede en la iglesia, sino lo que sucede también a nuestro alrededor. Y obviamente poner en práctica de también transmitir eso a la iglesia, porque el Señor dice para nosotros en Filipenses capítulo 2, versículos 15, y digo para los creyentes en general, dice: para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, Dios nos ha llamado a eso, a todos los cristianos, a hacer luz en este mundo a través de nuestra conducta. Entonces, propiamente el pastor que está al frente de la iglesia tiene que tener un buen testimonio. Bueno, finalmente quiero poder concluir diciendo que la iglesia como asamblea es responsable por acordarse, obedecer, orar y sostener sus pastores. O sea, la iglesia como asamblea debe tener esta responsabilidad. La iglesia también debe velar porque los líderes califiquen de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. O sea, visto este pasaje, entendido este pasaje, pues esto nos pone en perspectiva de poder evaluar a nuestros propios líderes. Ustedes como congregación y nosotros como líderes de la iglesia tenemos la responsabilidad de rendirles cuenta a ustedes y aceptar cualquier pregunta o cuestionamiento en relación con algo que está en esta lista que estamos presentando. Y tercero, el pastor debe cuidarse de cumplir con los requisitos indicados en la palabra para mantenerse en el obispado. De lo contrario, debe renunciar. O sea, un pastor que no cumple con los requisitos indicados aquí en esta lista, pues debería anticiparse y presentar su renuncia antes de que le sea llamada la atención por el Señor o por la congregación. Entonces, es un asunto bien delicado. Por eso dice que el que anhela obispado, buena obra desea, pero va a estar en la vista pública. Así que los que quieren tomar el reto, pues les animo al pastorado. Si alguien de los que están escuchándome en este momento, pues quiere unirse a la fila del pastorado, bienvenido sea. ¿Quién quiere ser el primero en levantar la mano y decir: yo quiero ser pastor? Hablo para el tiempo de preguntas y respuestas, así que traté de ir un poco rápido sobre el tema, pero estoy dejando espacio para cualquier pregunta que ustedes tengan. ¿Qué piensas tú, Roberto Carlos? No, sí, es un estándar bien elevado que la palabra de Dios manda, ¿no? Para poder tomar la posición de pastor. Pero no creo, o sea, no pienso como que debes cumplirlo para ser pastor, debe ser algo que ya es algo habitual en la vida de todo creyente, no solamente para los pastores. O sea, yo tengo una pregunta, pero no es como pregunta, sino como
sea, sí es una pregunta, pero como así modo de inquietud, esto que está aquí es una lista de requerimientos de acuerdo a la posición de la persona. Por ejemplo, yo no tengo hijos. ¿Qué más dice acá? Bueno, por ejemplo, en el caso de los hijos, pues, o sea, no es un requisito que yo vaya a cumplir como en el caso de Timoteo también, porque no tengo hijos. Entonces, en ese caso, yo pudiese ser pastor en caso tal, pues, porque no cumplo con ese requisito. O sea, lo que digo es como son requisitos que sí o sí hay que cumplir, o son requisitos que, de acuerdo a mi posición, por ejemplo, si tengo hijos o no, si lo tiene, bueno, tienes que tener inclusive en su decisión, pero si no los tienes, no pasa nada, pues sí o sí, sí puede ser pastor. Es como una pregunta que hago. Sí, bueno, como yo lo mencioné, en cuanto a la responsabilidad de marido de una sola mujer, bueno, alguien puede ser llamado al pastorado y no estar necesariamente casado y poder ejercer el pastorado. O sea, Pablo no, en los escritos de Pablo, esto no es una excepción, porque Pablo lo ha mencionado en otro pasaje, aun cuando él mismo en capítulo 9 de Corintios, él está defendiendo su apostolado. Él dice, bueno, ¿y acaso nosotros no podemos traer una esposa, una hermana por esposa, como mujer? Porque no la tenía. Pablo no estaba casado. Entonces eso, si ese es un requisito que tiene que cumplirse, entonces Pablo estaba descalificado. ¿Me explico? Y también se aplica en el tema de tener los hijos, o sea, porque puede ser que tú estás casado pues, y el Señor no te dio hijos. Entonces, por esa razón, ¿tú no podrías calificar para ser pastor? No, si tú tienes el corazón irreprensible delante de Dios en tu matrimonio, de cumplir con tu responsabilidad de ser esposo para tu esposa y te guardas delante del Señor, en cuanto a eso, entonces tienes la posibilidad de poder ejercer la función del pastorado. ¿Alguna otra pregunta? Roberto, ¿tú tienes alguna pregunta? Guevara. Sí, exacto, pero si está dentro de la casa, es responsabilidad del padre que se conduzca dentro de las reglas de casa, ¿verdad? Entonces, el tema es que el pastor tiene que crear su testimonio de manera extensiva con la familia. O sea, cuando el pastor, cuando una persona es llamada a ser pastor, pues debe poder hablar con su familia acerca de la responsabilidad y del cargo que está tomando, porque la familia debe apoyarle y debe cooperar, porque podría ser por la conducta o la mala conducta de los hijos, el pastor pueda ser descalificado de su responsabilidad. Ahora, no estoy diciendo
que los hijos de los pastores no pueden equivocarse, no pueden cometer falta. Lo que estoy diciendo es que no debe ser algo persistente. O sea, el pastor debe poder manejar cualquier situación, llámese de rebeldía, de mala conducta de sus hijos, debe poder manejarlo y poder ayudar a sus hijos a salir adelante en medio de una situación, digamos, de crisis que pueda afectar a la familia, pero que esa crisis no se prolongue ni trascienda ni trastoque el ministerio. Pero si es algo que es persistente y que no hay indicaciones de que el pastor está haciendo algo para corregirlo, entonces ya es algo crónico. Y eso sí daña el testimonio de la iglesia. Porque lo que se cuida acá también es el testimonio de la iglesia. ¿Sí me explico? Una vez estuve viendo este estudio y alguien que estaba llamado para ser anciano de la iglesia, que lo habían llamado muy joven a ser anciano de la iglesia, cuando terminamos el tiempo de estudio, él se me acercó y me dijo: hermano, ¿sabe qué? Después que usted ha desarrollado esto, me doy cuenta que yo no estoy llamado para ser pastor. Más bien yo tengo que ocupar otro cargo en la iglesia. Esa es la actitud. O sea, hay que poder actuar con honestidad y poder decir, bueno, sí o no, estoy llamado para este cargo, para esta responsabilidad. En la iglesia local, pues, nosotros tenemos que estar viendo y orando al Señor sobre quiénes son las personas que Dios está poniendo esa carga, esa responsabilidad. Generalmente son personas que empiezan a destacar en el compromiso de velar por los demás, de estar pendientes espiritualmente por otras personas, de estar pendientes de guiarles, de enseñarles, de mostrarles de la palabra de Dios dirección. Entonces, cuando hay alguien así, bueno, hay que orar para que el Señor confirme un llamado y que luego se le haga la invitación a ser parte del pastorado de la iglesia. Estamos abiertos en la iglesia local, o sea, ahorita mismo hay 2 pastores, pero estamos abiertos, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4 pastores, así que las vacantes siempre están abiertas en la iglesia local. Se busca pastor. Pero en ese caso tendría que ser diácono primero, ¿no? No necesariamente. Alguien con el llamado a diácono no necesariamente el llamado para pastor. Y prima, qué importante la responsabilidad que estábamos indicando, la responsabilidad de enseñar, de administrar, de gobernar. Bueno, eso podría ser una persona que es diácono. Yo puedo decir por mi testimonio personal que yo fui diácono de la iglesia mucho tiempo antes, y de diácono pues el Señor me llamó a ser parte del pastorado de la iglesia, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, puede llamar a un líder de ministerio al pastorado porque tiene esa carga en su corazón por las personas. O sea, el pastor es alguien dedicado a cuidar a las personas, a amar a las personas, pero también es alguien que habla con la autoridad de la palabra de Dios y es oído y es escuchado. Yo tengo una pregunta, pero... Ajá, ¿quién tiene la pregunta? Carolina. Sí, dale, Carolina. Alan también tiene una pregunta. Creo que en esta línea que más o menos, solamente, bueno, yo creo que lo aclaraste, pero en esa línea me queda la duda cuando, ejemplo, que, o sea, no necesariamente tiene que haber que sea diácono, pero me imagino que esta persona sí tendría que tener un testimonio de enseñanza dentro de la iglesia local, sí. O
Sí, por O no ejemplo, necesariamente alguien- no tiene que tener un testimonio de enseñanza dentro de la iglesia local. O sea, porque puede ser que alguien de afuera o tiene que pasar un filtro para dentro de la iglesia local tener un testimonio de enseñanza y poder ser considerado. No sé si me entiende, si me explico. Sí, sí te explica y te entiendo la pregunta. En muchos casos, por ejemplo, cuando la iglesia busca un pastor porque no lo tiene dentro de las filas de la iglesia, entonces es una persona que pues, viene de afuera y que se le hace una entrevista a esa persona sobre dónde ha ministrado, qué ha ministrado, y de acuerdo a esa entrevista que le haga el cuerpo de líderes, entonces podría ser que se le califique para el pastorado. Pero primordialmente creo que debe ser desempeñarse dentro de la congregación y que la iglesia lo conozca. Por eso se acostumbra de que cuando se va a invitar a alguien a ser pastor de la iglesia que venga de afuera, primero se le invita a predicar para conocer cómo enseña, cómo predica y si encaja con las expectativas de la iglesia. Bueno, Alan tenía una pregunta, está fuera de cámara, está aquí de asistente. Ahí está. Haz tu pregunta, Alan. No, mi pregunta iba relacionada con los dones espirituales. En cuanto a los requisitos que hemos leído, yo podría decir de hombres y mujeres que cumplen con todas esas condiciones. Y no necesariamente esas personas son pastores o pastoras. Entonces mi pregunta, y bueno, y entiendo que los requisitos estos son en cierta forma como para garantizar una buena continuidad del liderazgo dentro de la iglesia y un crecimiento sano. Entonces, más que todo es saber, o sea, fuera de estos requisitos también tiene que haber, me imagino que al menos un don que tiene que ir alineado con esto y que debe tener la persona que va a optar por esta posición de pastorado. Sí, yo diría que debe tener al menos 2 o 3 dones. El pastor debe exhibir, debe tener el don de enseñanza, es importante, debe tener el don de enseñanza, debe tener el don de exhortación, que tiene que exhortar en la congregación, y tiene que tener el don de administrar, o sea, tiene que administrar una congregación, tiene que administrar personas, tiene que administrar recursos, entonces tiene que ser también un administrador. Muchas veces lo que se hace es que si hay un equipo pastoral, entonces se complementan esas tareas con los dones de otros miembros del equipo pastoral. Y de allí, pues, por eso que es tan importante que realmente sea un equipo y no solamente una persona la que tiene la responsabilidad de dirigir la iglesia. Prácticamente tendría que ser un hombre orquesta, si fuera solo. Y los hemos conocido así, hemos conocido pastores de iglesias que lo han hecho muy bien, pero es una responsabilidad tremenda para la iglesia y cuando se muere ese pastor, la iglesia queda huérfana. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pastor. Sí. Dale, Elioska, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pastor, una pregunta. Conozco de casos de pastores que no han ido a prepararse a un instituto, que no tienen una preparación en cuanto a teología y ejercen como pastores. Está entonces como funcionalidad solo del don de enseñanza que usted acaba de hablar, o específicamente el pastor le exigen que tiene que ir a prepararse a un instituto o a capacitarse en uno de ellos, porque no creo que hayan empíricos, ¿o sí? Bueno,
tanto como empíricos, pero sí autodidactas. También creo que esa es la línea donde va la respuesta. Yo creo que el pastor, si no tiene la oportunidad de ir a estudiar a un instituto, a un seminario, no todos los que estudian en un instituto o un seminario son pastores ni están listos para ser pastores, porque lo que un instituto o un seminario te añade simplemente es conocimiento, pero toda la experiencia de ministrar, de dirigir la congregación, la adquieres en la iglesia local, ¿sí? Entonces, una persona que puede ser autodidacta, puede ser una persona que haga bien su responsabilidad como pastorado. Mi primer pastor, en donde yo empecé en la congregación, él era un zapatero, pero era un hombre autodidacta. Él tenía sus libros de estudio, sus Biblias, sus concordancias, sus comentarios, y él estudiaba su Biblia. Nunca fue a un instituto, nunca fue a un seminario, pero sí era un hombre que había estudiado, tenía una escolaridad media y había estudiado. Entonces él hacía bien su labor de pastorado. Lo más importante que requiere un pastor, además del don, es tener el corazón hacia las personas. Recuerden lo que el Señor dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Más que esto, apacienta mi cordero. Y de nuevo se lo pregunta: Pedro, ¿me amas más que esto? Apacienta mi cordero. Un pastor por encima de toda la preparación y del don que tenga, necesita tener un corazón que ame a las personas, que se compadezca de las personas, que ame a las personas, que quiera ayudarles cuando las ve que están sufriendo, que están luchando, que quiera levantarlas, que quiera ayudarles a seguir adelante, que no les deje tirado en el camino. O sea, un pastor es una persona que tiene un corazón así. Y esa persona se notan cuando el Señor las pone en la congregación. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo? ¿O hay alguien más? Sí. No, está bien. Te podemos escuchar. ¿Qué hay bueno, es que tal vez nunca he visto algo de la palabra de Dios sobre un tema de servicio pastoral a tiempo completo? O sea, eso es algo que podríamos decir que debería ser como que la palabra de Dios podría mencionar que es algo, porque bueno, ahí no menciona como algo de eso, pero solamente tengo esa inquietud por si hay otra referencia y no lo sé, de si este es un rol que realmente es preferible completo o se puede manejar. O sea, quiero más o menos como ampliar un poco para saber de eso. Bueno, yo creo que eso va en función de la necesidad de la iglesia. Cuando tú dices un pastor tiempo completo, es que la iglesia se comprometa a poder sostener económicamente al pastor. Y yo tengo que decir respecto a esto, a veces da tristeza de que las iglesias llaman al ministerio a servir pastores y quieren lo mejor del pastor, pero la iglesia no está dispuesta a dar de sí lo mejor para sostener al pastor. Entonces económicamente no lo pueden sostener, el pastor no puede tener una vida digna porque el salario que le dan las congregaciones pues, no son suficientes, y entonces por eso el pastor se ve en la necesidad de compartir tiempo ministrando la iglesia y también trabajando fuera. La experiencia de nuestra iglesia es que hemos venido de menos a más. O sea, la iglesia ha venido con el interés de un compromiso en esta área, de que aquel que tenga la responsabilidad principal en la iglesia sea un pastor que recibe su salario. Y la búsqueda de esto es que sea un salario digno y un salario completo. Yo creo que, ¿me entienden? Un salario digno y completo es un salario que le ayude a llenar sus necesidades básicas sin necesidad de recurrir a otras cosas o a otras actividades.
Buenas noches, ¿me escucho? Sí, hay una pregunta por Facebook, me dijeron. Bueno, lo dije al principio cuando hablé de ser irreprensible, que era la característica sobresaliente en la lista, y decía, bueno, un pastor debe procurar ser irreprensible. Irreprensible quiere decir que no tenga nada que reprender y que sea verdad, porque alguien malintencionado, alguien con mala actitud hacia el líder o hacia el pastor podría encontrar defectos y empieza a murmurar o empieza a criticar. Pero de ahí a que eso sea verdad y que se pueda comprobar como cierto, es una cosa muy distinta. O sea, siempre van a haber enemigos del evangelio, enemigos de la iglesia y enemigos de los pastores. Los pastores son muy criticados porque son personas expuestas públicamente, ¿verdad? Y por ser personas expuestas públicamente, pues dependiendo en los medios que se den a conocer, así mismo van a ser criticados. Entonces, yo creo que en algunos casos se podría decir, bueno, si es que si la gente está criticando y hablando mal del pastor, pero el pastor está manteniendo su buena conducta ante el Señor, bueno, entonces hay que apoyar al pastor. La iglesia debe apoyar al pastor. Más adelante, en capítulo 5, Pablo va a decir aquellas cosas que pueden descalificar al pastor y él advierte que un pastor podría ser censurado, pero tienen que haber testigos cuando se le presente una acusación. Tiene que haber 2 o 3 testigos para comprobarle una falta a un anciano o a un pastor. No es porque a alguien se le ocurre venir y decir, bueno, mira, el pastor esto, lo otro. No, tiene que haber pruebas y tiene que haber testigos para poder levantarle una causa a alguien que tenga la función de anciano o pastor en la iglesia. Es que ya existe un prejuicio. Alan me pregunta que qué hay de la vida pasada del pastor, es decir, si en la vida anterior del pastor hubo un mal testimonio, lo que tenemos que decir en cuanto a eso es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, partiendo de su conversión, su testimonio debe contar como un testimonio cristiano. Yo tengo 2 preguntas. Ajá, sí, Eva, te escucho. Ok, no sé si lo mencionó al principio, porque yo llegué un poco más tarde, pero ¿cuál es la diferencia de obispo con anciano? Y si hay alguna diferencia en eso. Y la otra pregunta es, ¿quiénes nombran a las personas como pastores? En el tiempo de la iglesia, yo sé que estaba Pablo y los apóstoles, pero en el caso, en los tiempos de nosotros, ¿quiénes los nombran? Estábamos hablando de los institutos bíblicos, y cuando ellos pasan cierta cantidad de materias y cosas, le dan un título de pastor. Entonces, yo quería saber quiénes nombran realmente a los pastores. Ok, bueno, cuando dijimos en la introducción, en la primera parte del estudio, dije que cuando Pablo se refiere a obispos o ancianos, es la misma persona. Lo vimos en Hechos capítulo 20, se usan los 3 términos relacionados cuando Pablo llama a los ancianos para darles la responsabilidad de velar por la iglesia de Éfeso. Y está hablando de esta iglesia
a la que Pablo está escribiendo cuando está mandando a Timoteo a corregir las cosas. Entonces, cuando habla de obispo, lo habla en el sentido de, en realidad era un concepto griego que era más conocido en el ambiente griego de alguien que era un supervisor o sobreveedor, alguien que mira por encima de. El pastor está a 2 metros por encima de las ovejas, es decir, las ovejas son más pequeñas y él está mirando por todo el rebaño. Eso le permite ver por encima de las ovejas. Entonces, él era un supervisor, o se le conocía como un supervisor de la congregación. El concepto de anciano viene más del trasfondo judío, porque en la sinagoga se constituían ancianos que dirigían y gobernaban la sinagoga. Igual también el concepto pastor, conocido más en el Antiguo Testamento, habla de pastores de la congregación de Israel, hablando de los sacerdotes que tenían la responsabilidad de enseñar. El equivalente del pastor en el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento sería el sacerdote, era el que hacía esa función. Él era el que enseñaba a la iglesia y que pastoreaba a la congregación de Israel. Entonces son conocidos allá en Jeremías 23 y creo que en Ezequiel también habla de los pastores de la congregación y esos son los sacerdotes. Entonces, los 3 conceptos se juntan para hablarnos de una misma persona que desempeña una función de liderizar la iglesia local. La otra pregunta que me hacías es que, bueno, si a alguien le dan el título de pastor en un seminario, ¿ya estaría listo para ser pastor de una iglesia? Puede que sí, puede que no. Depende que tenga el llamado de Dios, ¿sí? Porque comenzamos diciendo que la cabeza de la iglesia no es el pastor, ¿verdad? La cabeza de la iglesia, tal vez no lo dije en esas palabras, pero cuando dije que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, la cabeza de la iglesia local es Cristo. Los pastores, los diáconos, los líderes de ministerio somos colaboradores en el cuerpo de Cristo. O sea, por eso claramente Pablo y también Pedro insiste que el pastor no debe señorearse de la congregación. Él es simplemente un miembro más con una función específica de velar por el rebaño, pero no es la cabeza de la iglesia. La cabeza es Cristo. Por lo tanto, en primer lugar, cuando alguien es llamado para ser pastor de una congregación, hay que saber si tiene el llamado de parte de Dios. Y ese llamado debe ser evidente por el testimonio que él tenga dentro de la congregación. Si es alguien que sale de la congregación, si es alguien que viene de afuera, pues habría que observar muy bien y preguntar muy bien acerca de cuál es su conducta para poder verificar esto. Entonces, yo lo digo allí, lo dejo hasta allí en ese sentido de que el que pone a los pastores es el Señor. La iglesia debe estar pendiente, o sea, en el caso nuestro, que tenemos un cuerpo de líderes, el cuerpo de líderes siempre debe estar observando qué está pasando en la iglesia, cuál es el progreso espiritual de los hermanos que están en la congregación, de los otros hermanos líderes, porque puede ser que del cuerpo de líderes que tenemos ahorita mismo, que son creo 8 o 9 o 10 que tenemos ahorita mismo, el Señor llame a alguien a pastorear. Entonces hay que estar vigilantes sobre eso, entonces proponerlo a la congregación y que la congregación dé su visto bueno para que él pase a ser parte del cuerpo de ancianos. En este caso, a ser parte del cuerpo de ancianos. Si fuera el caso de que hay que nombrarlo, entonces la sugerencia debería partir de ese cuerpo de líderes que ahorita mismo ministra en la iglesia local. ¿Eso es claro, Eva?
Sí, pero póngase que alguien y diga, bueno, yo soy pastor, Dios me designó pastor y llego a mi iglesia, ¿no? Entonces hay un cuerpo de líderes, como usted dice, que decide al final si esa persona cumple con los requisitos. Entonces siempre debería haber en la iglesia, eso es lo que entiendo, como un cuerpo de liderazgo de ancianos, no sé cómo le llamó, que está velando por esto, ¿no? Porque si no cualquiera podría constituirse diciendo, bueno, yo vengo de parte de Dios. Y creo que por eso quizás ha habido muchas iglesias que han sufrido, porque han venido personas así y han dicho, yo soy pastor, quizás vienen también quizás con un título y a las finales no tienen como algo claro de decisión de ellos mismos de constituirlo, de ponerlo como pastor de su iglesia, hablando de una iglesia local. Creo que en parte era lo que estaba sucediendo también en la iglesia de Éfeso, o sea que después que Pablo salía de las localidades, venían quienes se hacían pasar por líderes y aún por pastores y se metían en las congregaciones y hacían daño a las congregaciones. Pero de ahí, ¿por qué Pablo está estableciendo un orden en esta carta? Es precisamente para crear un cuerpo de apoyo para que no suceda esto en la iglesia local. O sea, visto en ese sentido, fíjense, si hay un cuerpo de líderes, un cuerpo de ancianos, un cuerpo de líderes que apoya el ministerio de la iglesia local, no digo que sería imposible, pero sería más difícil que alguien se pueda colar dentro del ministerio y hacer daño a la iglesia. Bien, lo dejo hasta allí. No sé si hay alguna otra inquietud diferente para abordarla. Bueno, creo que podemos terminar aprovechando el momento para orar precisamente por los pastores. Y veo que hay un diácono conectado con nosotros. Osvaldo, ¿me estás escuchando? Osvaldo. Osvaldo no está ahí. Bueno, que terminemos orando por los pastores y voy a pedirle entonces a Roberto Carlos, que termines orando por los pastores de la iglesia. Bueno, sabemos que ha sucedido recientemente también en la congregación, entonces es un tema de ponerle interés y orar por los pastores de la iglesia en este sentido. Que el Señor nos guarde en ser irreprensible y que nos guarde en cuidar lo que dice su palabra, como lo hemos visto el día de hoy. Así que una vez que termina la oración, pues quedamos despedidos. Oramos. Querido Dios, te quiero agradecer por esta noche, porque hemos podido aprender los requisitos que una persona que sea ser pastor, Señor, tiene que andar o tiene que conducirse, Señor. Te quiero pedir por los pastores de las iglesias en Panamá, que en este tiempo de crisis ellos puedan guardar el testimonio. El mundo está observando a la iglesia y te pedimos pues por los pastores, por los líderes de las iglesias, que sean luz, que sean guía espiritual para sus congregaciones, lleno de que tu Espíritu Santo les siga guiando en el buen andar, Padre. Te pido por ellos, por cada uno, especialmente también por los de la Iglesia Bíblica Panamá, el Señor Nicolás, por Arnulfo, que tú estés ayudándole, Señor, a estar guardando siempre el testimonio como hasta el día de hoy ellos han mantenido, Señor. Te pido por ellos para que este testimonio y su vida de fe, Señor, siga siendo de ejemplo y de inspiración para las personas, para nosotros, para poder seguir ese modelo, Señor, de vida piadosa y de fe. Te pido por eso, mi Dios, y pidiéndote nuevamente por la crisis que está pasando en el mundo y también en Panamá,
que pueda ser una oportunidad para que podamos hacer nuestra vida cristiana siga siendo de testimonio, Señor, para aquellos que lo necesitan, y en lo que se haga tu voluntad en medio de toda esta crisis que estamos pasando, Señor, como nación y también como iglesia, Padre. Te pido por eso, orando nuevamente por los pastores de Panamá, que sigan siendo irreprensibles, cumpliendo con cada detalle que se menciona en 1 Timoteo 3, mi Dios, y que tu nombre sea glorificado por medio de la vida de ellos, por medio del buen testimonio que han guardado hasta ahora, Señor. Sabemos que el enemigo ataca a los pastores, queriendo desprestigiarlos, atacando su vida personal, su vida espiritual, Señor. Por eso te pido que tu protección esté sobre ellos y que ellos también sigan conduciéndose dentro de lo que tu palabra establece, Señor, que sean irreprensibles en todas las cosas que hacen, Señor. Te pido por cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque nuevamente nos permites reunirnos y usar la tecnología para poder escuchar tu palabra por medio de Arnulfo, Señor. Te pido por eso, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano. Señor te bendiga y quedamos citados para el próximo viernes. Creo que están las condiciones iguales que hoy. Así que sigamos orando por nuestro país. Quédense en casa. La consigna es quédense en casa. Dios le bendiga. Saludos. Y sean hospitalarios, ¿ah? Saludos, bye. Chao a todos, saludos.